Su experiencia laboral ha sido dentro de la Escuela Normal Superior de Jalisco en formatos administrativos y en función de gestión de escuelas para prácticas docentes. Ella, en otras palabras, junto con el maestro Mario Ramos, es la persona que se encarga de establecer a qué escuela cada grupo va a ir a hacer la visita. ¿Sí? Entonces, queden bien con ella, si no las voy a mandar hasta... ¿Sí? Sí, no, gracias, ahorita les hacemos llegar. Muy bien. Su formación académica es licenciatura en antropología, como lo dijimos, de la Universidad de Guadalajara, la licenciatura en administración en el Instituto Nacional de Díaz de León. Además, es técnica en administración por el CBT 10. Ok. Ella tiene una serie de desarrollos complementarios como el taller de intervención e integración urbana de sitios arqueológicos, chamanismo y psicoterapia ancestral, que esto es algo que muchos grupos étnicos están trabajando actualmente y les están ganando a los psicólogos, ¿verdad que sí, maestra? Tremendamente. Taller de habilidades docentes en la Escuela Normal de Jalisco, la Escuela Normal Superior. Taller de mediaciones pedagógicas en la formación y práctica docente, igualmente Normal Superior. En otro taller que se llamó Hubo etnicidad en el estado Tarasco, debates acerca de Michoacán antes y después de la conquista. Otro es mecánica calendaria maya. Fíjense todo lo que se tiene que desarrollar en el formato que para conocer a los individuos de donde nosotros somos originarios tenemos que trabajar todo esto. También participó en el curso de oratorios Speechcraft de la Escuela Normal Superior de Jalisco. Aparte de español, ella trabaja inglés y tiene cursos de informática en todas las bases de Microsoft. Tiene también el curso taller de manejo de programas Excel, PowerPoint y tiene el curso de operación de computadoras personales. Entonces, no tengo otra situación más que presentarles a ustedes y dejarla que entre en tema nuestra gran experta, Marcela Lorena. Un aplauso para ella. La sociedad, desde el inicio del ser humano, tiene sociedades. La educación está desde el inicio de la humanidad. Entonces es justamente eso. Vamos a hablar de conceptos. Como pueden ver, nunca había entrado yo a tanto chico. Pero sabemos que se nos puede ver el avance del internet. Ok, el tema en sí es contexto escolar y les voy a compartir un poquito de las herramientas para su análisis. Lo que vamos a ver el día de hoy es la presentación, revisión del propósito del taller, el contexto escolar. Vamos a ver algunos conceptos y herramientas metodológicas para su análisis. Vamos a ver un pequeño video donde va a ser una manera de aterrizar lo que veamos y vamos a hacer una pequeña práctica y finalmente un pequeño coloquio donde estemos mirando sus opiniones. El propósito del taller es que todos los asistentes logren interpretar el contexto escolar por medio de herramientas de investigación y observación enfocadas en la práctica docente y en escuelas secundarias. Es decir, como les comenté, es muy importante que ustedes conozcan el contexto cuando van a una escuela. Enseñamos a ver por qué. Y que logren interpretar este contexto. Primero quisiera saber qué entienden ustedes o qué conocen sobre el contexto escolar. Si alguien me puede dar alguna participación. O elijo yo quién. Es todo el ambiente que lo contribuye como alumnos, escuela, participación de padres de familia, el área, el entorno de afuera y dentro.
Sí, acá hay otra participación. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, los alrededores de la escuela, ¿no? La zona donde se encuentra ubicada, por fuera y por dentro, el aula, el patio, todo. Allá atrás teníamos otra participación. ¿Sí? Sí, decía que es el entorno donde donde desarrollamos todos, ya sea aquí adentro del aula o en el exterior. ¿Alguien más? Ok. Como antropólogos estudiamos muchos contextos. El contexto social, en sí la palabra viene de contexto, que hace referencia a un lugar físico o algo simbólico. Esto es, como acaban ustedes de mencionar, un entorno físico que se relaciona con otras personas. Eso queda muy claro, ¿verdad? Entonces tenemos que el contexto escolar, como bien lo dijeron, es aquel entorno que rodea toda la escuela. Como ustedes bien dijeron, localización de la comunidad, nivel económico de los habitantes, servicios con los que cuentan, como luz, agua, transporte, áreas verdes recreativas, estructura de la escuela, su infraestructura, profesores, alumnos, no solamente ellos, sino la relación que hay entre alumno-alumno, alumno-maestro, maestro-maestro, y así como los aprendizajes y los intereses de los mismos actores. Todo esto debe ir enfocado al rendimiento académico, emocional y físico de los niños dentro de la escuela. ¿Por qué? ¿Alguien tiene una idea de por qué? ¿Por qué el análisis del contexto escolar debe ir enfocado al rendimiento académico, emocional y físico de los niños dentro de la escuela? Porque afecta al estudio de adolescentes, de niños. ¿Por qué más? Allá atrás tenemos otra participación. Porque influye en la forma de relacionarse y en la forma académica en la que se va a. Muy bien, tenemos otra participación. Porque todo depende del nivel de rendimiento del estudiante, ya que si no está en un buen ambiente, el alumno no puede aprender. Todo va de la mano, que haya luz, que estén buenas las instalaciones, por decir, afuera, si está en un ambiente muy peligroso, él va a estar, pensando más en lo que puede ocasionar el ambiente de peligro, sino en lo que tienen que estar haciendo, que es estudiante. ¿Hay más? ¿Algo? ¿Sí? Porque son los aspectos que influyen tanto general como emocionalmente para el rendimiento del alumno. Ok, entonces es importante, como bien dicen, darnos cuenta de todo aquello que engloba en la escuela, no solamente el contexto interno, sino el externo. De hecho, influye también las rutas de transportación, la comunicación con la familia, el mantenimiento que le dan los alumnos mismos, si hay excursiones, si hay actividades extraescolares, gestión del aula, actividades extraescolares, ya lo dije, y demás. Entonces, la importancia de conocer el contexto nos ayuda a dimensionar mejor aquellas amenazas y oportunidades que el medio entrega para prevenir o aprovecharlas según sea el caso. Como en la elaboración de su planeación, a lo mejor ustedes todavía no elaboran una planeación, no sé si ya empezaron con la elaboración de planeación, pero el conocer el contexto escolar es básico para que ustedes puedan realizar una planeación en un futuro. Ustedes como docentes es primordial que conozcan el contexto y que sepan cómo analizarlo. ¿Para qué? Para que puedan desarrollar estrategias o delimiten el uso de los materiales, incluso de las tareas que pueden utilizar en su planeación o el grupo donde van a desenvolverse, donde van a dar su práctica docente. Aquí perdón, nada más la interrupción es con el sentido de lo que es la planeación. Jóvenes, ustedes en este momento primero no planean, están solamente realizando una serie de actividades que van a llevar para poder establecer ciertos puntos de observación, análisis y demás. Entonces, ustedes en este momento no planean porque luego se dice, no la hemos hecho. Claro, es que no la van a hacer. ¿Ok?
¿Alguno la hizo? No. No, pero para salir a la escuela, no. Qué bueno que no la hicieron porque no la van a requerir. Ok. Sí, a eso iba. Ustedes ahorita en este primer semestre lo único que van, no sé si ya algunos maestros les comentó, van a ir a hacer unas observaciones a las escuelas y ustedes nada más se van a quedar en el método de observación. No, El maestro Raúl quisiera hacer una intervención. De hecho, actualmente ya la nueva reforma requiere una planeación argumentada. Entonces, dentro del argumento, para elaborar el argumento necesitas un estudio del contexto externo e interno. Así es. entonces, dentro de antropología tenemos herramientas metodológicas para el análisis de un contexto escolar. Esta herramienta se le llama etnografía. Esta etnografía no solamente en antropología la lleva a cabo. En la mayoría de las, o si no es en todas las herramientas, en las ciencias de la sociología, se lleva a cabo este método, tanto como la investigación educativa. Etnografía viene del griego etnos, que significa tribu, y del grafo, que significa yo escribo. Entonces, por lo tanto, hablamos de una descripción de los pueblos. Este es un método de investigación cualitativa que busca describir las personas, sus costumbres y su cultura. Ahora, si me permite, maestra, eventualmente cuando nosotros damos una descripción o algún significado, de repente damos por sentado que todo el mundo lo entendió. ¿Quién no lo entendió? ¿Qué? ¿Qué a ver? Ni siquiera se cuenta de qué. Ok, estamos hablando de etnografía. Excelente. ¿Nos dices qué entendiste por etnografía? En tus palabras. No lo que escribiste, en tus palabras. Pues es el mismo análisis que puedes hacer al observar, bueno, con las observaciones que nosotros vamos a hacer, es como vamos a poder definir cómo es que es el pueblo, cómo se relacionan las personas. ¿Y de dónde viene eso? Pues es que dijo, Ajá, ¿sí se dijo? dijo etnografía, que Exacto. bueno, son sus raíces. Excelente. ¿Que viene de dónde? Del griego. ¿Y significa? Etno era tribu Ajá. y grafía pues era Grafo. ¿Grafos? Ah. Ok, es grafo, grafía y ¿significa qué? ¿Significa qué? Yo escribo. Excelente. Quiere decir que entonces ya todo el mundo sabe lo que es etnografía. Sí. Ok. Vamos a hacer un examen en sus salones. sí. ¿Y sí? No se puede. Ok, este método etnográfico, este método etnográfico ¿cómo se puede decir? Implementó, aplicó, lo llevó a cabo. En realidad ya se aplicaba, pero este señor Bronisław Malinowski lo aplicó de una manera moderna. Este señor se fue a las Islas Trobriand a hacer investigaciones y hacer sus etnografías, pero se dio cuenta de que el hecho de estar y observar nada más de una manera sencilla no era suficiente, que había que estar más tiempo con la tribu, en este caso, de Trobriand, y instituyó este método de investigación basado en la observación de prácticas sociales, en el cual tiene 4 premisas. Dice la primera que es estar ahí, es decir, tener una convivencia prolongada, no estar nada más un ratito a ver qué alcanzo a ver, aprender la lengua nativa, hacer, decir y tomar notas de campo. Aprender la lengua nativa para él era importante porque él consideraba que al aprenderla entendía mayormente las situaciones que vivían la tribu. En este caso ustedes van a ir a la secundaria, pues no van a aprender una lengua nativa, sino que van a tratar de interpretar los gestos, los lenguajes de los alumnos, tanto como de los maestros y todo el contexto de la escuela. El hacer y decir se refiere a observar qué es lo que hacen y qué es lo que dicen, porque muchas veces caen en contradicciones.
a veces hacen cosas, pero no hacen lo que dicen o no dicen lo que hacen. Entonces hay que estar al pendiente y observar de todos los ámbitos posibles. Y por último, hay que tomar notas de campo. ¿Me podría dar un ejemplo del 3, maestra? Hacer y decir. Sí, cuando llegan los alumnos y que dicen, es que yo soy fulanito de tal y así soy. Me gusta que me digan Chucho. Ah, ok. Y de repente se levanta uno, ¿qué hago, güey? Ah, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Y resulta que no era Chucho, era güey. ¿Por qué? Porque el formato de hablarse entre jóvenes, entre amigos, entre conocidos, pues era todavía más común. ¿Qué hago, güey? Ah, ¿qué onda, güey? Y resulta que pues era el güey Rodríguez, el güey García, el güey Pérez, digo, porque todos eran güeyes. Entonces ya no existía lo que él dijo, a mí me gusta que me digan de tal forma, porque pues todo el mundo le decía güey. ¿Se fijan entonces lo que están indicando? La contradicción dentro de el hacer y el decir. ¿Ok? Adelante. Este método es en realidad un poquito antiguo. Esa fotografía es más o menos de 1920. Desde entonces se practica este método, pero en realidad no es obsoleto, al contrario. Esta fotografía es de un estudio que se hizo hace un poquito, de una colonia de Zapopan, me parece, es una pandilla. Entonces, este método puede utilizarse tanto en tribus, en otros contextos, como contextos urbanos también, no solo grandes comunidades, sino microcomunidades, así como la escuela. Sí. Entonces, la etnografía consiste en hacer descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos observables. Es hacer un estudio directo de personas y grupos durante cierto periodo. Es decir, hay que estar ahí, no podemos hablar de lo que no conocemos, tenemos que estar directamente. Entonces, en la aplicación de la investigación etnográfica en un entorno educativo, pues le llamamos etnografía educativa. Esta etnografía educativa, tanto como las otras etnografías, utilizan observación participante, diario de campo y entrevistas para conocer el comportamiento de la sociedad. Ok, la observación participante. Hay diferencia entre observación simple y observación participante. La observación simple es la acción y efecto de observar. Es un examen o comprobación de fenómenos tal como estos se presentan espontáneamente. Y la observación participante estudia diferentes componentes culturales de las personas en su medio. Es decir, no nada más lo que estoy viendo aquí, sino todo lo que engloba. ¿Qué más hay? Establece relación con una comunidad e involucrarse en el contexto de manera que sus miembros actúen de forma natural. También debe uno de salirse de la comunidad para sumergirse en los datos. Es decir, observo, pero después me salgo para hacer notas de lo que observé. Y de esa manera comprender lo que está ocurriendo y ser capaz de escribir acerca de ello. ¿Sí? Este tipo de observación participante es lo que ustedes van a ir a hacer a las escuelas, ¿ok? Por eso es importante que tomen notas y que cuando ustedes digan, no lo entendí, de inmediato, por favor, con nuestra experta. Es decir, o si quieren un ejemplo, cuando estuvimos en la etnografía de la fiesta de raíces de Cajitlán, eso es bien chido ser antropólogos, porque no solo van y observan, sino participan de. En aquella ocasión no solo fuimos a ver qué hacían, no sé si han escuchado sobre el capazo que les dan. Cuando nosotros también fuimos a que nos dieran nuestro capazo, para entender y sentir lo que la gente siente, qué es lo que está pasando o cómo lo está entendiendo. ¿Sí? ¿Aquí hay una pregunta? Hay alumnos que juegan fútbol con los secundinos o los de secundaria. Hay alumnos de aquí de la normal, se ponen a jugar fútbol con ellos. Así es.
Bueno, Aquí hay una pregunta. ¿Qué es El capazo. Ajá. A los Reyes Magos los visten con una capa. ¿Sí? ¿Sí han visto o no han visto? Sí. El pasarle la capa por su cabeza o por el cuerpo, a eso le llaman capazo. y eso es de bendición. Es una bendición, es como protección. Para ellos significa una protección del rey mago hacia la persona que le está haciendo. Y hay quienes dicen que no solo para la persona, sino para su familia. Quienes más lo hacen evidente son los pescadores del lago de Cajititlán. Ellos estuvieron teniendo muchos problemas con respecto a que ya no había peces y ya no había ni qué sacar ni con qué alimentar a la familia y demás. Y resulta que después de haber llevado en una canoa a los Reyes Magos, mágicamente empezaron a aparecer los peces. Ustedes díganme si fue cierto o no, pero de hecho cada año, el día, ¿qué día es? El 6 de enero, el día de los Santos Reyes, es cuando los trepan otra vez, pobrecitos, a la lancha, les dan la vuelta por todo el lago y ya regresan. Pero cuando hacen eso es cuando empieza lo del capazo. Sí. Que si yo quiero que me vaya bien y te acercas y... Y ahí empieza, porque en realidad creo que son 3 fechas. Exacto. Entonces, los objetivos de la observación participante es definir los conceptos clave desde el punto de vista de los actores implicados en la realidad social que se estudia. Puede ser usada también para ayudar a responder preguntas de investigación, para construir teoría o para generar o probar hipótesis. Ayuda al investigador a tener una mejor comprensión del contexto y del fenómeno de estudio. Es decir, si no tenemos algún relato, algún escrito, la observación participante les ayuda, les sirve para hacer precisamente ese escrito que necesitan para tenerlo como base de una teoría. ¿Sí? Entonces, para que la observación tenga mayor validez, podemos apoyarnos de entrevistas, encuestas, cuestionarios o gráficos. Dice aquí, no se preocupe y continúe con naturalidad como si nosotros no estuviéramos. Así es como se supone que debemos actuar como observadores. Cuando vayan ustedes también a las secundarias, cuando vayan a las secundarias también se supone que van a estar en un rinconcito y van a estar observando y tratando de ser lo más, o más bien lo menos invasivo posible. Hacer que no, más bien que no se noten. Maestra, hay una pregunta. Los chicos indican que si de alguna forma pudieran tener ellos este material. Sí, claro. Un aplauso, por favor. Esto es trabajo de ella. Entonces se los va a facilitar. ¿Cómo no? Se los hacemos llegar aquí, ¿ok? Sí, entonces otra de las herramientas dentro de esta etnografía está el diario de campo. El diario de campo es un recurso valioso que por su capacidad de acompañar la cotidianidad de quien lo escribe, tanto vuelca en él sus impresiones personales acerca de las experiencias vividas a lo largo de un tiempo, de un recorrido o de un viaje. Es decir, el diario de campo no es más que registrar la actividad diaria de forma descriptiva e interpretativa. Como si fuera cualquier diario, las chicas que nos gusta escribir, hoy me pasó, me dijo, es lo mismo. Quiero agregar algo. En el diario de campo no se hacen suposiciones. O sea, se describe lo que ves, nada más. Supongo que en su casa lo golpean. No hagas suposiciones. Si le preguntaste al muchacho y él te dijo, en su casa me golpean, entonces pon eso. Pero si no lo viste, si no lo preguntaste, no lo pongas. Es un diario de campo que estás escribiendo exactamente lo que estás viendo. Objetivamente. Objetivamente. No estás suponiendo nada de eso. ¿Sí? No vamos a construir castillos en el cielo dentro del diario de campo, porque es una investigación valiosa. ¿Y aquí hay una pregunta? En este caso,
¿Es correcto que nosotros hagamos preguntas a los muchachos? Sí. De hecho. Y si me permiten, no es que no se pueda hacer sus especulaciones. Al contrario, hay dos formas de escribir diarios de campo. Una es así objetivamente y no dice nada, pero les sirve todas esas, como menciona aquí, catarsis de emociones o organización interna de lo vivido. O sea, qué o cómo lo sentiste aquello que viste. Aquí hay unos ejemplos. Este es un diario de campo de un centro científico de ornitología. Perdón. ¿No? Entonces igual, dicen, ponen el nombre de quien lo está escribiendo, la fecha, el horario en el que lo están escribiendo, la descripción de lo que observaron, su observación y sus conclusiones. Y en otro, igual. Este puede ser en dos columnas, de este lado ponen lo que observaron y de este lado ponen sus percepciones. Igual registran lugar, hora, fecha y su nombre. Dentro de esto también tenemos la entrevista. Perdón, ¿alguna duda acerca del diario de campo? ¿No? Ok. La entrevista es el proceso de comunicación que se realiza normalmente entre dos personas. En este proceso de entrevista obtiene información del entrevistado de forma directa. Ahora, la entrevista no necesariamente es de dos personas, puede ser de manera grupal, como ahorita que alguien tiene una pregunta, pues ya, todos levantan la mano o dan sus opiniones. La entrevista también puede ser directa o indirecta, puede ser abierta o cerrada. Hay un universo de entrevistas que pueden utilizar como mejor se les acomode o mejor les convenga. En cuestión de la entrevista, un ejemplo directo o indirectamente, ¿es necesario poner el nombre a la persona que se le entrevistando? No necesariamente. También todo depende de para qué lo necesitas. No lo necesitas. Por lo general no se pone porque el entrevistador se siente incómodo, pues, y Cierre pues para la entrevista por la directa. les voy a platicar la experiencia que tuve cuando hice una pequeña biografía aquí en la normal. A pesar de que yo les dije que no iba con nombre, que no me interesaba saber de qué especialidad era, los chicos se incomodaban. Decían, pero es que si no me pasan y si me detienen mi documento recepcional, no, o sea, no. Hay que tratar de darles la confianza y pues si se puede, mejor evitar el nombre. O sea, no es necesario que lo pongas, porque los datos no requieren nombre. Las gráficas, las estadísticas, en un momento dado si las utilizas, no necesitas nombres. Para las preguntas abiertas adolescentes hay que tener mucho cuidado. Hay que enfocar la pregunta exactamente a lo que quieres que conteste. Porque si haces una pregunta abierta te pueden desde decir que sí o no hasta sacar todo lo que a lo mejor no te sirve. Entonces hay que tener, la pregunta tiene que ser muy específica y pensando en las respuestas que te puede dar un adolescente. Mucho cuidado con la elaboración de las preguntas. Entonces la etnografía se basa más que nada en pura información cualitativa. Puede ser o puede ser combinada. Se combina al momento de que haces gráficas, o si tu entrevista sirve es de manera cerrada que te sirve para graficar, entonces puedes hacer quali y cuanti. No necesariamente tiene que ser tu quali. De acuerdo al propósito. Ajá, según tu propósito, lo que quieras conocer. Aquí hay un ejemplo de entrevista, es una entrevista abierta. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo aquí? Es una chica, es su hija, no tiene nombre, ni le preguntan edad. Entonces no es necesario, nada más queremos saber esas cosas específicas, sino sin necesidad de nombre. Aquí hay otra, que la hacen un poco más cerrada, con opciones. Tiene diálogo. Mantiene diálogo con sus hijos respecto a problemas escolares, personales, etc. A lo mejor esto les sirve. Siempre a veces cuando tengo tiempo o no. Eso es lo que... ok. Aquí les voy
habla sobre contextos escolares. Este video está tomado de YouTube. El chico que van a ver es un egresado de aquí de la normal. Y está enfocado este video para docentes en práctica, ya egresados, ¿no? Pero les va a servir mucho porque tiene mucha información, es información muy específica que me pareció pertinente que la observaran. En esta primera cápsula informativa se detalla el proceso para recuperar el contexto de su centro de trabajo. El contexto es la primera fase de argumentación que debe realizar en sus evidencias y en su planeación didáctica argumentada. En el texto de análisis que usted elaborará, tendrá que mencionar elementos socioculturales, atendiendo el aprendizaje esperado o contenido programático al que corresponden sus evidencias. El contexto escolar se refiere a los elementos relacionados con su escuela, así como al entorno sociocultural de la localidad donde viven sus alumnos y la participación de las familias en el proceso educativo. Es decir, el contexto se entiende como el conjunto de elementos sociales, políticos, económicos y culturales que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debemos tomar en cuenta que existen dos tipos de contexto, el interno y el externo. El contexto externo se estructura a partir de la organización de la comunidad, sus costumbres, la familia, las características socioeconómicas y la ubicación geográfica de la escuela. El contexto externo también comprende la comunidad, niveles de escolaridad, ocupación de los padres de familia, servicios básicos y grado de marginación. Los elementos antes mencionados se pueden consultar en las siguientes fuentes: INEGI, Coneval, OEPO, o mediante entrevistas a padres y alumnos. Por ejemplo, si en la comunidad hay pandillas, presenta un alto nivel de marginación, rezago educativo, pobreza, cuando estas problemáticas permean en la dinámica escolar, debo consultar una de las fuentes antes mencionadas para analizar la situación del contexto. También tenemos que considerar los aspectos que inciden en el aprendizaje, como la dinámica familiar, si tienen tutor, tipo de familia, nuclear, extendida. Por ejemplo, la monoparental se caracteriza solo por tener madre o padre. Además, el capital cultural es un aspecto que incide en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, el alumno que tiene acceso a internet, libros, asiste a eventos culturales y los padres de familia apoyan con las tareas, en la mayoría de los casos tiene un mejor desempeño escolar. Ahora platiquemos el contexto interno. Este consiste en una descripción de la dinámica al interior de la institución educativa, los recursos tanto humanos como físicos, así como todo aquel elemento que considere que incide en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, el tipo de escuela. Si es escuela técnica, general, telesecundaria, si es primaria, urbana, rural, bidocente o multigrado, jardín de niños de organización completa o incompleta, o centro de atención múltiple. Otros aspectos a considerar son los recursos humanos con los que se cuenta: maestros de inglés, música, psicólogos, trabajadoras sociales, apoyo de USAER, entre otros que considere pertinentes mencionar. Es importante describir los recursos físicos, tales como infraestructura, aula de medios, biblioteca, laboratorio, servicios de internet, teléfono, agua, entre otros. La descripción contextual solo debe abordar aspectos que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, si una de las actividades es realizar una investigación, el internet o la biblioteca escolar podrían favorecer el aprendizaje. Recuerde que el aspecto a evaluar es la pertinencia de su práctica docente. Esto implica que establezca una relación entre los elementos descritos de su contexto y el desarrollo de la situación de aprendizaje. Al respecto, Silvia Schnelkes menciona
Cuanto más pobre es el contexto de los alumnos y las familias, o más niños pertenecen a minorías culturales, étnicas y lingüísticas, más bajo es el rendimiento o éxito de los alumnos. Para finalizar, le facilitamos una serie de cuestionarios sugeridos que le ayudarán a recuperar el contexto tanto externo como interno. Con la información que recuperó del contexto, redacte en la plataforma un texto en donde lo describa. Esperamos que esta información le haya sido de utilidad. En nuestra siguiente cápsula se abordará el diagnóstico grupal. Ok, antes de que la maestra continúe, quiero hacer el comentario. Si se dieron cuenta, dice que deban de subir a la plataforma la información, porque esta información que se está dando no es específica para alumnos de primer semestre, es para aquellos que van a ser evaluados dentro de su centro de trabajo, en otras palabras, profesionales frente al grupo. Aquellos que van a ser evaluados para saber si continúan en sus escuelas o los mandan a estudiar. Entonces, ¿se dan cuenta que para qué sirve? Todo esto es lo que ustedes van a manejar una vez que ya salgan de la escuela. Quiere decir que esto se lo tienen que tatuar donde quieran. Ustedes escojan. ¿Sale? ¿Por qué? Porque será necesario para su vida totalmente profesional. ¿Ok? Sí. Bien. Maestra. Tengo una duda. ¿Qué es USAER? El USAER es una plataforma donde ustedes van a estar bajando y subiendo información. Okay. Ahorita no te preocupes por eso. No, pero como que les da curiosidad por lo que están comentando. Adelante, maestra. Ok, entonces, pues esto es lo que es el contexto escolar y las herramientas para analizarlo. Como ven, parece un tema bastante sencillo, parece que no hay mayor problema. El problema es a la hora de estar ahí y a la hora de analizar, de escribir, pero no se preocupen. Observar se aprende observando y de igual manera al escribir y al registrar. Hay que hacerlo para aprenderlo y hacerlo continuamente. Por eso empiezan desde ahorita a observar para que en un momento dado, cuando les cueste el trabajo. Enseguida les voy a pasar unas hojitas para que hagan un pequeño ejercicio de observación. En las hojas vienen las indicaciones y les vamos a dar unos minutitos para que ustedes puedan hacer este ejercicio. ¿Y individual o individual? No, van a trabajar en equipo. Cada línea de 5 personas va a recibir un formato para que se vayan reuniendo, por favor. Ok, a ver, jóvenes. Generalmente cuando vamos a la secundaria, ¿qué se hace? Le decimos a los alumnos, aquí tienen, y órale, trabajen, ¿qué se hace? Dar indicaciones, bien. Las indicaciones son las siguientes. Ustedes están recibiendo la primera sección donde dice diario de campo. Describe aquí tus impresiones sobre el día de hoy, tus clases, experiencias de horarios de 2 a 6. Bien, lo que se requiere es que entre el grupo de personas definan cómo nos fue, qué hicimos. Bueno, se supone que aproximadamente son de la misma área. Yo quisiera que fueran de áreas diferentes, pero así para que no se muevan tanto los dejamos. ¿Qué pasó? Y ustedes definen lo que decimos, cosas que vieron, que escucharon, que sintieron y que están recolectando como evidencia o como situación que fue participante de todo el grupo. ¿Ok? Esta es la primera. Segunda sección. Dice, ¿qué crees que sería importante conocer acerca de los alumnos? ¿Qué le podemos preguntar a los alumnos para saber la información que requerimos? ¿Qué se le va a preguntar? Díganme. Que si vive con sus papás. ¿Vives con tus papás? ¿Qué más allá? ¿Son casados? ¿Alumnos de secundaria? ¿Eres casado? No, de sus papás. Ah, ok. ¿Tus padres están casados? ¿Vives con un padre, con 2 padres? Okay. ¿Los 2 padres son varones? ¿Los dos padres son mujeres? Ahorita se vale, ¿eh? ¿Allá? ¿Sabes qué, maestra? Sí.
es bien delicado las preguntas. ¿Sí? Si le dices, ¿vives con tus papás o están divorciados? No, más bien la pregunta sería, ¿con quién vives? ¿Con quién vives? Y ya te va a describir. Por ejemplo, en primaria Con mi dicen las abuelita, maestras, con mi mamá, mi dibújame tía. a tu familia, los que viven en tu casa. Entonces el niño dibuja la familia, los que viven en la casa. Y ya la maestra interpreta el dibujo. Es muy delicado esta parte. Igual y pueden ser muy reservados, igual no, pero hay que tener cuidado. Así es. ¿Tenían preguntas para acá? Sí. El transcurso de casa, escuela, escuela, casa. Sí, eso es interesante. Vas en carro, vas en camión, caminas, importantísimo, porque sabemos que la inseguridad ha dado por la baja también de alumnos en las escuelas, ¿sí? Entonces, como mi niño se tiene que ir caminando y yo no lo puedo acompañar, entonces ya no va a la escuela porque el otro día lo asaltaron, ¿sí? Entonces, es importantísimo. ¿Qué otra pregunta le diríamos? Sí. ¿Llegas comido? ¿Traes para comer? Exacto, ok. ¿Desayunaste, comiste, traes dinero para gastar? ¿Cuánto traes para gastar? Sí. ¿Cuentas con una computadora o tienes acceso a internet? Ok, es interesante, la mayoría de los alumnos te van a decir que no, pero es interesante la pregunta, sí. ¿Cómo podemos hacer una pregunta para ver si sufren de bullying? Ok, para saber si existe bullying en el área donde ellos están. ¿Cómo podríamos realizar esa pregunta? A ver, quiero escucharlos. Sí. ¿Cómo te la llevas con tus compañeros? Ok, ¿cómo te la llevas? ¿Alguna otra? ¿Tienes problemas con algún maestro? ¿Tienes problemas con algún maestro? Porque el bullying no solamente se da entre alumnos, puede ser maestro-alumno, alumno-maestro, ¿sí? ¿Tú crees que ha habido alguna situación de violencia en tu salón? Ok, interesante. ¿Has visto, escuchado, sentido que existe, verdad? Excelente, porque puede ser que sea testigo de. Y eso es interesante. ¿Alguna otra forma en que podríamos enunciarlo? ¿Hay respeto en tu aula? Hay respeto, existe respeto en tu aula. Interesante. Entonces, si ustedes dan cuenta de eso, tenemos una gran cantidad de preguntas que nos pueden dar qué perfil de escuela estamos observando. ¿Nos vamos a la segunda? Tercera. Bueno, es 1, 2, tercera actividad. Bien, en la tercera actividad ya nos dice que vamos a hacer una descripción. ¿Me dicen qué vamos a describir, por favor? Ahí dice. Excelente. ¿De dónde? De la zona de... ¿De cuál escuela? De esta escuela. Ya saben ustedes, van de aquí a tomar el 622, el 19, saben que hay aquí saliendo del lado del estacionamiento, han visto de qué lado que existe algo, por allá, etcétera. Sabemos, ¿de acuerdo? Porque les piden de aquí. La segunda que nos dice. Servicios básicos del contexto externo. Ajá. ¿En dónde? En casa. En la escuela. Aquí en la escuela, ok, ya sabemos qué vamos a hacer. Seguimos en la siguiente página. ¿De qué se trata esta descripción? En la siguiente página dice hoja de registro de qué? De observación, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a observar? Ok, y en la última, ya como registro, ¿verdad? El registro de observación. Entonces, por favor, lo platican con sus compañeros. Tenemos 15 minutos, ¿no es cierto? 20 minutos para que todo el mundo tengamos algunas preguntas, nuestras guías de registro y todo lo demás. ¿Sale? Se siente que le están poniendo todas las ganas y les voy a decir algo. Esta es la mitad del trabajo que van a hacer en su clase de escuela y contexto. Así que, chavos, cuando lleguen a su maestro le dicen, ya lo hicimos en la conferencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahorita la maestra Marcela nos va a hacer el favor de liderar el coloquio para que todos escuchemos a los demás. Maestra, por favor. Chicos, hablando del diario de campo, ¿quién me quiere dar uno de sus ejemplos, por favor? Digo yo. ¿Nadie? Todas somos de historia.
primer clase todos llegaron tarde y por ende la clase comenzó retrasada. Trabajamos con investigación de proyectos. La clase fue tranquila, cada uno enfocado en su trabajo y transcurrieron las 2 primeras horas de clase. La segunda clase nos pedía presencia plena dentro de la clase, exposiciones en equipo, lluvia de ideas y plenaria. El tiempo transcurrió muy rápido. Receso, comer y terminar trabajos y adornar el salón. Término de proyectos, exposiciones y plenaria. Nos sentimos identificados con los adolescentes en la última clase. ¿A qué hora fue la clase? De 5, bueno, es que fueron varias clases. ¿A qué hora fue el receso? De 4 y ¿A qué hora media. fueron las actividades? ¿Sí? ¿Se fijaron lo que les están pidiendo? ¿Quieren decir que esos datos, qué pasa con ellos? Estaban faltantes. Entonces, anoten, tomen nota, aquí hizo falta tal. Si te fijas, sí les estoy dando un horario de 2 a 6, pero sí es necesario que especifiquen en qué momento se hicieron cada una de las actividades. ¿Sí? ¿Alguien más que me dé otro ejemplo de diario de campo? Adelante. Me puse que a las 2 de la tarde entramos al aula en la materia de la expresión oral y escrita en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La maestra de nombre Remy Rodríguez elaboramos una lluvia de ideas con obligación de explicarlas con base en la lectura de Leer y Escribir en un mundo cambiante de Emilia Ferreira. A las 3:40 empezamos clase con la maestra Liliana Quirarte en la materia de análisis de texto. Retomamos la tarea que involucró la lectura algunos conceptos sociolingüísticos básicos de Michel Stutz. De la cual sacamos conceptos claves y las compartimos en clase. Después elaboramos un cuadro de concepto y definición, cómo, cuándo y dónde, y un ejemplo sobre el tema de sociolingüística. Terminó dictando la tarea y el horario era de 3:40 a 4:30 y un segundo de 5 a 5:05. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, si se fijan, una descripción es mucho más general y la otra es mucho más específica. Siempre nos va a dar datos más amplios, mientras más describimos, mientras más específicos somos, y por ende vamos a poder analizar y tener mucho mayor información. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta con el diario de campo? ¿No? Ok, de la entrevista. ¿Quién me da su ejemplo, por favor? Adelante. Bueno, vimos que las preguntas ¿Nos podrías hacer el favor de ponerte de pie para que te escuchen también tus compañeros? No, leo fuerte. Lea fuerte, ándale pues, lee fuerte. ¿Trabajas? ¿Cuánto tiempo dispones para hacer tu tarea? ¿Con quién vives? ¿Qué lugar ocupas en tu familia? ¿Comiste o compras aquí comida? ¿Depende de ti económicamente alguien de tu familia? ¿Notas actos de violencia en tu salón? ¿Cómo es la relación con tus compañeros? ¿Cuál es tu medio de transporte y cuánto tiempo haces? ¿Y cómo te la llevas con tus maestros? ¿A quién va dirigida la entrevista? A los alumnos. Pero ahí, por ejemplo, depende alguien de ti económicamente, a lo mejor no va a entender la pregunta. A lo mejor le puedes decir, ¿trabajas? Y ya él te va a decir, sí trabajo. Pero, ¿aportas a tu casa? ¿Sí me explico? Entonces ya es un poquito más clara la pregunta. A lo mejor si les pregunto a ustedes si lo entienden, pero él no. Así es. Exacto, más detallado, más simple. ¿Alguien hizo algún ejemplo de entrevistas un poco más cerrada o con opciones? No. ¿No? Bueno, entonces, ¿alguien más me quiere leer sus preguntas? ¿Ustedes? Allá. Adelante. Bueno, ¿en qué se transporta y cuánto tiempo hace? Si tiene problemas a su alrededor, las actividades que realiza antes de irse a la escuela, que si ha observado problemas entre sus compañeros de clase o con el personal del plantel, las actividades al llegar al hogar, si trabaja, las relaciones con sus compañeros y amigos, con quién vive, las actividades extracurriculares que realiza, también el qué cambiaría de su escuela y saber las problemáticas del aula. Ahí tenemos una pregunta demasiado general. ¿Tienes problemas alrededor? Bueno, puede ser que tenga problemas alrededor de la cintura, no le cierre el pantalón. ¿Sí? Entonces, hay que decir, ¿observas problemas o tienes problemas en tu casa, en la escuela, al salir de la escuela, cuando vas en el trayecto?
¿qué te gustaría saber a partir de esa problemática? O sea, ¿cuál problemática tiene? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. No sé Franco Escamilla, ¿no? Parece chiste, pero... No, es que de verdad, y les voy a decir, en una ocasión un alumno le pregunta a un chico de secundaria, ¿cuál es el problema que tienes casi todos los días? Y dice, no encuentro uno de mis calcetines. ¿No creen que es lógica la respuesta? Sí. O sea, ¿cuál es el problema que tienes casi todos los días? Pues a él se le pierde el calcetín. Y para él eso consiste o es realmente un problema. Entonces, si nosotros no podemos situar al alumno a qué tipo de problema nos referimos, vamos a tener un sinnúmero de respuestas que no podríamos utilizar para nuestro fin, ¿ok? Ok, la observación del receso, ¿quién me la da, por favor? ¿Qué digo yo? Observación del receso. A ver, los chicos de acá tenían buenos comentarios. Observación de receso, ¿nos dan? Sí, tú, que pediste una hora más. Sí, tú. No, tú. Para empezar, el receso es de 4:30 a 5. Lo principal que vimos es que empezó a llover. Sí. Como 5 minutos antes del receso. La otra cosa de resaltar es la saturación en la cafetería. Una de las razones de esto es la mala organización por parte de los dirigentes de la cafetería. Otra cosa que vimos es que muchos no bajaron a comer, decidieron quedarse. Algunas tareas, en sí estaba lloviendo, y muchos decidieron salir debido al mal servicio y saturación que había en la cafetería. Prefirieron salir a mojarse a conseguir algo de comer. O sea, ¿por qué se llenó en la cafetería? Mala organización en sí. No había un lugar donde pagar ni donde pedir las cosas. ¿Qué sirvieron de comer? Burritas, hamburguesas, hot dogs. ¿Tienes idea más o menos cuántas personas había en la... No había muchos, no éramos ni 20 y con eso ya se alcanzó a descontrolar. ¿Te fijas las preguntas? Sí. Pues en poco. Allá los compañeros quieren dar su opinión. Sale. De 4:30 a 5. Nada más que yo no te escucho. De 4:30 a 5 fue la hora de observación. Bueno, media hora. Comienza la hora de receso y estaba viendo, bajamos a la operativa y mi compañera América se molestó e incluso no quiso comer porque la cooperativa no estaba bien organizada y tardan mucho en atender, así que nos salimos. Bueno, yo a los clientes que voy a ser un poco más tolerante ya que son nuevos, bueno, no sé cuánto tiempo. Pero fíjate que en ese momento dijiste algo importante. Dijiste pienso. ¿Esa palabra la podemos poner al recoger la información? No. Bueno, es la interpretación. Ajá. Le vi la cara de molestia a mi compañera y cuando la vi me pareció Godzilla en la película de Eso sí, ¿no? Podemos hacer una referencia que nos haga a nosotros saber qué cara era. Imagínense, Godzilla en la tercera película, ¿cómo sería la cara? Así, Godzilla, ándele bien, usted se la vio. Ok, pregunta, si decimos eso, ¿la recogida de información es objetiva? No, subjetiva. Totalmente subjetiva, no podemos decir que yo pienso y esto y esto. Tenemos que ser más puntuales en lo que decimos, ¿ok? Arrugó el ceño, volteó la boca para un lado, me sacó la lengua. Ok, ya son situaciones que podemos identificar, ¿ok? Observación de clase. ¿Qué digo yo? A ver, ¿alguien de inglés estaría bien? Levanten la manita. Antes de que les ponga 0. Ay, no. Ok, sale. De nosotros. Fuerte.
Han sido entretenidas con actividades muy dinámicas utilizando las tecnologías de la información y al mismo tiempo el maestro refuerza los conocimientos, nos apoya, nos guía y corrige si es necesario. ¿Y a qué hora fue eso? ¿A qué hora fue eso? A las, bueno, de 2 a 4:30. ¿Y dónde estaba tu aula? Disculpa, ¿Dónde está el aula? está aquí arriba, es inglés. Primer módulo. En el módulo ¿Con qué maestro? El grandote. Ricardo. Ah. Y... ¿Ricardo qué? Perdón. Ya van a decir. ¿Ricardo qué? Para ir a avisarle que no se sabe su nombre. ¿Ah? Georgina Guadalupe Yahuaca Mendoza. Ah, muy amable, sí. Se lo saben. Okay. ¿De la asignatura B? Ok. Bien, entonces ya. Ahora, por favor, un ejemplo de ubicación geográfica. Ya casi nos vamos. Ubicación geográfica. ¿Quién? Escuchamos, por favor. De un lado hay mucho tránsito de niños porque salen los niños del kinder y pues se saturan los carros y luego los niños que van a entrar en el súper. Y cuando nosotros salimos a comer, a las 7 horas hay pocas personas, nomás está una doña de los bloques. Y pues se junta mucha gente en ese lapso porque todos quieren comprar y no tenemos número de van 15 a 20 minutos. Y a las 8 de la noche, poca seguridad, poco tránsito, en donde tomamos el transporte está muy oscuro y bueno, corremos el riesgo que nos asalten. ¿Y todo eso entre qué calles? Lisboa y Fidel Velázquez. ¿Qué colonia? Santa Elena. En esa vieja. De Guadalajara. Ciudad. No, Guadalajara. País. México. Todo eso es ubicación geográfica. Jóvenes, ahorita lo que están comentando, un punto importantísimo. Si ustedes no saben utilizar lo que es el desarrollo geográfico en sus cualquier documento, van a empezar a tener problemas para poder establecer o definir qué es lo que sucede. Ejemplo, te acaban de robar. ¿En dónde te robaron? Aquí afuera de la normal superior. ¿Dónde es afuera de la normal superior? Díganme. Donde la señorita se hace. Ajá. ¿Dónde? Donde está la señora en los elotes, pero resulta que la policía no va a saber a qué calle llegar para apoyarlos. ¿En dónde está? ¿Dónde se encuentra la salida de Escuela Normal Superior? La frontal, no la parte posterior. ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo? El Parque Tucson es una cuadra de lejos, ¿allá? Lisboa 488. Lisboa 488. Este dato es lo que va a permitir que alguien, si das información, llegue a apoyarte. Si le dices, ahí enfrente del Parque Tucson se van a ir a una cuadra y a ti no te van a encontrar porque ya no existes. Ahora, ¿entendemos la importancia? Ok. Hay maestros, en mi experiencia, cuando yo estuve estudiando aquí en la normal, que te piden croquis, te piden fotografía satelital, te piden área de metros cuadrados, te piden cruces de calles y mucho más coordenadas. Son muy específicos. De hecho, hasta la estructura de la misma escuela, si la puedes proyectar, te lo piden en el documento ya final del semestre. Entonces, ustedes es muy probable que hagan un documento y que sean muy específicos con la descripción. Si la escuela, esto también es de ubicación geográfica, si es general, si es técnica, si es telesecundaria, si es cantidad de alumnos, todos los referentes a geografía.
Pero si no saben las calles, no se preocupen, está San Google Maps. Y ahí, rapidito. Si es San Google de los desesperados, soluciona todo. Por último, un ejemplo, por favor, de servicios básicos. Servicios básicos, por favor. La última. A ver, aquí nuestra segunda línea, por favor. Servicios. Sí. Su ejemplo de servicios básicos, lo escribieron. Carencia de iluminación. ¿En dónde? En nuestro salón. En nuestro salón es el aula de matemáticas, primero B. Se encuentra en el primer módulo. Segundo piso. Primer módulo, segundo piso, contamos solo con 3 lámparas o 4 y pues el resto del salón no tiene la iluminación necesaria. ¿Y en qué horario no hay esa iluminación? De 2 a 8:30. Exacto. ¿Qué influye en tu...? Influye en nuestro estudio porque se nos dificulta el leer. Nos podremos cansar de la vista, pues no sé, eso es lo más importante, en lo que afecta a que no haya iluminación. ¿Otro ejemplo? Yo estoy aquí en el segundo módulo, segundo piso, tercer salón, y nunca sirve el cañón de clase. Entonces, para proyectar algo tenemos que ir a conseguir, a ver si hay disponibles. Entonces, pues a veces hay que hacer una exposición porque no hay. ¿Y eso es una descripción o una interpretación? Una descripción. O una queja. ¿Qué marca sugerencia? Sugerencia con el proyector. A ver, escuchamos por favor a su compañera. De 2 a 8:20. La descripción es el baño de damas que está en el primer módulo, planta baja. Faltan elementos básicos y yo pienso que hay necesidad de papel en el baño, hay necesidad de jabón y de agua porque solamente sirve uno de los lavabos de los 4 que están. ¿Ese yo pienso está bien? No. El seguro de las puertas porque tampoco tienen. Ok, a lo mejor está bien, como dicen, ¿no? Falta mantenimiento, falta las llaves. A lo mejor tu interpretación yo pienso que por del otro lado, pero en descripción no me toques ni me pongas tus interpretaciones. ¿Sí? Horario, descripción, interpretación aparte. ¿Ok? ¿Les puedes indicar lo que me dijiste? No, es que conforme iba leyendo le pregunté que si estaba bien poner yo pienso, que es lo que acaba de contestar usted. Es válido, pero no de la forma en que lo manejó ella, porque ella está observando que no hay. Entonces, yo pienso que no hay, entonces se está imaginando o cómo está. A lo mejor después pones, no existe rollo o papel sanitario, hay carencias, pero yo pienso no, porque ya lo estoy viendo. Sí, al decir yo pienso es porque a lo mejor entraste al baño y todos los sobres y todo lo demás te dejaron tan groggy que ya no sabes si es la realidad o es lo que pensaste, ¿verdad? Entonces ahí viene esa interpretación de la que se hablaba. Igual donde puedes poner yo pienso, yo creo, yo existo todo, es en la tierra de campo. Pero cuando eso es una descripción de una hoja de observación, tendrías que separarlo para identificar cuál es tu descripción y cuál es su interpretación. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí está la pregunta. Todo lo que comentaron ahorita al último está relacionado con el contenido de exterior, porque dice ahí que con el contexto externo. O sea, es un poco de lo que puedes observar en el contexto externo. Estas hojitas son modificables de acuerdo a lo que les pidan los Lo que pasa es maestros. que dice contexto externo. Sí. Sí, debió haberme hecho una descripción del contexto de allá afuera. ¿Qué servicios públicos hay fuera de la escuela? Sin embargo, me hizo una descripción de los... Una queja de lo que hay aquí, pero está bien, ¿no? Está bien, aprovechando la ocasión, está bien. Pero sí, efectivamente, debió haber sido servidores públicos. Como
ruta, lo que se tarda, todo eso. La luz se da público, todo eso. Bien. Ok. Para terminar todo esto, tengo yo una gran necesidad, jóvenes. La necesidad de sentir el agradecimiento para la maestra Marcela, que estuvo aquí para poder abrir todas las puertas del conocimiento con respecto a lo que es contexto social. Un aplauso para ella.